Buen día y bienvenidos a su sesión número 2 de la asignatura de Matemáticas 3 del Bachillerato ITESCO en su modalidad en línea. ¿Ok? Vamos a continuar en donde nos quedamos la sesión pasada. En este caso ahora con el tema distancia de un punto a una recta. ¿Ok? Y nos dice, la distancia de un punto a una recta es la longitud del segmento perpendicular a la recta trazada desde el punto. ¿Ok? Tenemos un punto con sus coordenadas en X y tenemos precisamente una recta. ¿Ok? Donde nos dice que para calcular la distancia del punto a la recta va a ser igual al valor absoluto de A por el punto más B por el punto en Y. En este caso, el primero sería X, el segundo sería en Y, más C sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ok? Suena un poquito refuscado, pero vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí y vamos a realizar dos de los ejemplos de la actividad para que nos quede un poquito más claro. ¿Ok? Dice, calcula la distancia del punto 2, menos 1 a la recta de la ecuación 3x más 4y igual a 0. ¿Ok? En este caso, tenemos nuestros puntos y tenemos nuestra recta. Nuestra fórmula nos dice que va de A por el punto 1 o por X más B por el valor de Y más C como tal. En este caso, si nos damos cuenta, nuestra ecuación de la recta la podemos acomodar como una ecuación general, lo cual sería igualar esta ecuación como tal hacia 0. Tendríamos 3x más 4y. Podemos mover este 0 e igualarlo a 0 o dejarlo así. No hay ningún problema. Como podemos ver, no hay un valor de c. Entonces, no existe c, no se pone. ¿Ok? Vamos a resolver paso a paso la ecuación y vamos a revisar. Ok, denme un segundo. Ok, tenemos nuestra fórmula de la distancia que me dice que es distancia de un punto hacia la recta va a ser igual a valor absoluto de A por el punto 1 más B por el punto 2 más C sobre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ok? Muy bien.
esa sería nuestra fórmula. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar. Tenemos que el punto, como tal, va de 2 a -1. Y mi recta es igual a 3x más 4y igual a 0. ¿Ok? Comprendiendo esta parte, pues tenemos que precisamente el 2 va a ser P1 y el -1 pasa a ser P con 2. ¿Ok? Entonces tenemos aquí P1 y P2. ¿De acuerdo? El 3 que acompaña la X pasa a ser A. El 4 que acompaña a la Y va a ser B. Y como no tengo C, el 0 pasa a ser C. ¿Ok? Muy bien. Un momento. Muy bien. Comprendiendo esa parte, basada en nuestra fórmula, entonces, tendríamos que la distancia que hay entre los puntos hacia la recta va a ser igual a valor absoluto de 3, que es A, que multiplica a 2, que en este caso es P1, más 4, que multiplica a P con 2, que es -1, cerramos valor absoluto, sobre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ok? Recordemos que 3 y 4 pues son de nuestra ecuación de la recta. ¿Ok? Continuamos. Tengo la distancia de P con R. Va a ser igual. En este caso, pues tenemos 3 por 2, valor absoluto de 6, más por menos, menos 4, sobre la raíz cuadrada. 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado, 16. Y esto nos quedaría como la distancia del punto con la recta va a ser igual a 6 menos 4, sería 2, sobre 9 más 6, que es 25, la raíz cuadrada de 25, lo que nos da un igual de 2 sobre 5. Y esa es la distancia que existiría entre la recta, 3x más 4y igual a 0,
con los puntos 2 menos 1. ¿Ok? Si nosotros tenemos puntos como tal y tenemos nuestra ecuación de recta, entonces simplemente acomodamos en base a nuestra fórmula para poder resolver dicho problema. ¿Ok? Continuamos con la actividad y nos dice, resuelve lo solicitado. Tenemos 2, 4, 6, 7 ejercicios sobre distancia entre punto a una recta. Vamos a resolver igual el primero, paso a paso, y ya después ustedes realizan las otras operaciones. ¿De acuerdo? Un momento. Muy bien. Mi problema me dice, encuentra la distancia del punto A, que es 3,1, hacia la recta 6x menos 2y más 11 igual a 0. ¿Ok? Distancia entre el punto 3,1 a la recta 6x menos 2y más 11 igual a 0. Vamos a revisar nuevamente nuestra fórmula para que no se nos olvide. Distancia del punto a la recta es igual valor absoluto de A por el punto 1 más B por el punto 2 más C sobre la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Recordemos que esa es nuestra fórmula y a raíz de esa fórmula, pues nosotros resolvemos nuestra operación. Identificamos puntos, identificamos ecuación de recta, ¿ok? Muy bien. Una vez identificados ambos elementos como tal, ahora sí, sería la distancia del punto a la recta va a ser igual en este caso sería, vemos que hasta, sería valor absoluto de 6
por 3 más 2 por 1 más 11 sobre raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordemos que en este caso, mi recta como tal tiene un -2. Entonces, ese más como tal, de aquí arribita, ¿qué será que vaya a pasar? Lo mantenemos y el 2, pues lo ponemos negativo. ¿Ok? Entonces, continúo. Mi distancia entre el punto y la recta va a ser igual a 6 por 3, 18, menos, no se me viene ese 8, 18, menos 2 por 1, 2, más 11, todo esto sobre la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, 36, más 2 al cuadrado, 4. ¿Ok? Continuando con el procedimiento, resolvemos pues de manera aritmética como tal y tenemos que la distancia entre el punto a la recta va a ser igual a 18 menos 2, 16, más 11, 27, sobre la raíz cuadrada de 40. ¿Ok? Entonces, tentativamente, la raíz cuadrada, bueno, más bien no tentativamente, la raíz cuadrada de 40 es aproximadamente, decimales más, decimales menos, sería 27 sobre 6.3246, lo que nos da una igualación de aproximadamente 4.27, pues unidades, lo que equivale la distancia que hay entre el punto 3, 1 con la recta 6x menos 2y más 11 igual a 0. ¿Ok? Este sería el resultado de mi distancia. ¿Ok? Como ven, el procedimiento no es complicado si sabemos identificar nuestros elementos que van a ir dentro de nuestra fórmula. Con este ejemplo, que al final de cuentas es pues el ejercicio número 1, es nuestro ejercicio número 1 de nuestra actividad. Con esto ustedes ya van a poder resolver
los ejercicios que tienen pendientes de dicha actividad, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos nuestra actividad de cierre de unidad, demuestra lo aprendido, donde tenemos pues 4 ejercicios, 4 problemas, ¿no? Primer problema, escribe de todas las formas posibles la ecuación de la recta que pasa por los puntos A 1,2 y B menos 2,5. ¿Ok? Segundo problema, de un paralelogramo A, B, C y D, conocemos A vale 1,3, B 5,1, C menos 2,0. Entonces hay que hallar las coordenadas del vértice D. Nuestro tercer ejercicio, hallar la ecuación de la recta que pasa por A, 5,1, 1,5, perdón, y es paralela a la recta S, 2x más y más 2 igual a C. Y hallar la ecuación de la recta, pues, de diferentes puntos. ¿Ok? Leamos nuestro texto para reflexionar, que nos dice, la línea recta, una de las formas más simples y puras en geometría, nos invita a reflexionar sobre la belleza de la simplicidad y la claridad de nuestras vidas. En su infinitud aparentemente simple, la línea recta representa mucho más que un simple segmento entre dos puntos. Simboliza la constancia, la dirección y la determinación. La línea recta nos desafía a mantenernos firmes en nuestros objetivos, a pesar de los obstáculos que puedan surgir en nuestro camino. Nos recuerda que incluso en los momentos de incertidumbre y adversidad, podemos encontrar fuerza y claridad en nuestra determinación de seguir adelante. Pero también nos enseña la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad. Aunque la línea recta represente la idea de un cambio directo y sin desviaciones, en realidad la vida rara vez sigue una trayectoria lineal. Debemos estar dispuestos a ajustar nuestro rumbo cuando sea necesario y a explorar nuevas direcciones y a abrazar las oportunidades que se presentan en nuestro camino. Con este texto cerramos nuestra unidad número 2, línea recta, y procedemos a dar inicio con nuestra unidad número 3, circunferencia. Muy bien. Unidad 3, circunferencia. Dice, aplica el conocimiento crítico y reflexivo, analizando el concepto de circunferencia y sus elementos en diferentes situaciones de su contexto, favoreciendo la comprensión y la problemática, a problemáticas, perdón, hipotéticas a situaciones reales. ¿Ok? Muy bien. Dice, la circunferencia, esa línea curva que encierra una infinita cantidad de posibilidades, nos invita a contemplar la perfección y la armonía en su forma más pura. En su eterna redondez, encontramos un recordatorio de la continuidad
y la interconexión de todas las cosas en el universo. Como un círculo sin principio ni fin, nos muestra la naturaleza cíclica de la vida, donde los momentos de inicio y final se entrelazan en un flujo constante de renacimiento y transformación. En la circunferencia, encontramos una belleza serena que trasciende el tiempo y el espacio, invitándonos a explorar la profundidad de nuestro propio ser y a descubrir la unidad que une a todas las cosas en este vasto y maravilloso cosmos. ¿Ok? Muy bien. Tenemos entonces lugar geométrico de la circunferencia. El lugar geométrico de la circunferencia es una de las figuras más fascinantes y fundamentales en la geometría. Consiste en todos los puntos en un plano que están a una distancia constante llamada radio de un punto fijo llamado centro. Esta definición establece una figura perfectamente redonda y simétrica que se extiende infinitamente en todas las direcciones. La circunferencia desempeña un papel crucial en diversas áreas de las matemáticas y otras disciplinas. En geometría analítica, se estudia utilizando ecuaciones algebraicas que describen sus propiedades y características como la ecuación estándar, donde h y k es el centro y r es el radio. En trigonometría se utiliza para modelar el movimiento circular y los fenómenos periódicos. Además, su importancia matemática, la circunferencia tiene una profunda relevancia en la ciencia, tecnología y el arte. En física, por ejemplo, es fundamental para entender conceptos como la órbita de los planetas y la propagación de las ondas. En ingeniería y diseño, se utiliza para crear formas y estructuras eficientes y estéticamente agradables. En el arte, la circunferencia ha sido fuente de inspiración para innumerables obras, desde la arquitectura hasta la pintura y la escultura. ¿Ok? Aquí pues se define la circunferencia desde una perspectiva geométrica como un lugar geométrico, ¿no? Lo que significa que es el conjunto de puntos. Todos esos puntos están ubicados en un mismo plano. Todos están a la misma distancia, lo que es el radio, de un punto fijo llamado centro, ¿ok? Esta idea de la misma distancia es fundamental. Sin importar hacia dónde te muevas desde el centro, si te alejas exactamente esa distancia fija, estás en la circunferencia, ¿ok? Luego nos dice, esta definición establece una figura perfectamente redonda y simétrica que se extiende infinitamente a todas las direcciones, ¿ok? Aunque pues esta frase dice que la circunferencia se extiende infinitamente a todas las direcciones, es un poco impreciso. Lo correcto sería decir que la forma de la circunferencia es infinitamente simétrica en todas las extensiones alrededor del centro, pero la figura no es infinita en tamaño. Su extensión está limitada por el radio, ¿ok? Lo que sí, la circunferencia pues es perfectamente redonda y tiene una simetría pues radial, ¿ok? Luego tenemos que en geometría analítica se estudia utilizando las ecuaciones algebraicas que definen sus propiedades, como lo es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, ¿no? Aquí se habla de cómo se representa la circunferencia en cuestión de álgebra, ¿no? En la parte de geometría analítica, pues las figuras se estudian en coordenadas y en ecuaciones. La ecuación que podemos tener, pues es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado, ¿no? Aquí pues describe todos los puntos x, y cuya distancia es el centro hk, ¿ok? Es exactamente ese radio, ¿no? Es pues la traducción algebraica de la definición geométrica del lugar, ¿no? En cuestión de trigonometría, la circunferencia pues es clave para definir las funciones, por ejemplo, de seno, coseno y tangente, representar movimientos circulares como el de una rueda girando, ¿no? Modelar fenómenos pues que se lleguen a repetir como vibraciones, ondas, estaciones del año, ¿ok? Tiene pues
aplicaciones reales en muchas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, pues en la física describe la trayectoria, pues de los planetas, ¿no? Como tal, las trayectorias orbitales, ¿no? Además de que se usa para el análisis de ondas, como las ondas del sonido, las ondas de luz. En la cuestión de ingeniería y diseño, pues se usa para diseñar ruedas, engranajes, estructuras, pues eficientes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues las formas circulares son aerodinámicas, son estéticamente armoniosas y funcionales. En la cuestión de el arte, pues la circunferencia inspira desde la arquitectura clásica, ¿no? Con cúpulas, con columnas, hasta la pintura y la escultura moderna. Representa pues ideas de perfección, de unidad y de eternidad, ¿no? Entonces, pues la circunferencia no es solo una figura simple, es un pues concepto profundo que conecta la geometría pura con el mundo físico, artístico y técnico, ¿no? Su definición como lugar geométrico la hace matemáticamente precisa y sus propiedades pues la hacen increíblemente útil y bella en, pues, en múltiples contextos, ¿va? Ahora bien, tenemos la ecuación de la circunferencia, donde dice, la circunferencia se define como un lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo, C, A, B, que llamaremos centro. Por lo tanto, cada punto P, X, Y de la circunferencia satisface a lo que es la fórmula de la distancia. A ver, permítanme, déjenme, lo abro con Word para las anotaciones. Es la página 59. Ah, ah, ah. Mm, Aquí está, ahora sí, para poder hacer nuestro rayadero. Dibujar. Ok, dice que, por lo tanto, cada punto P, X, Y de la circunferencia satisface nuestra fórmula de la distancia que hay entre la circunferencia y el punto va a ser igual al radio. Entonces, lo que mide de aquí a aquí, sabemos que es una distancia y esta pues va a ser igual al radio que tiene la circunferencia. ¿Ok? Dice, donde la distancia R se le llama radio. Y así tenemos pues la siguiente fórmula que nos dice que es la raíz cuadrada de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado igual a R. ¿Ok? Elevando todo esto al cuadrado, se obtiene la ecuación X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado igual a R cuadrado. ¿Ok? Y nos dice, la ecuación anterior se conoce como ecuación ordinaria de la circunferencia. Para obtener la ecuación general, debemos desarrollar los binomios al cuadrado. Tendríamos que elevar X menos A al cuadrado, que sería X por X, X cuadrada, ¿ok? Luego A por A cuadrada, y sería dos veces A X más nuestro cuadrado de Y menos B, que sería Y cuadrada menos 2BY más B cuadrada igual a radio al cuadrado. Y obviamente pues se va a acomodar en orden alfabético, o sea, agrupamos, donde tenemos primero los cuadrados, luego las X,
luego las y, luego a cuadrada, b cuadrada, r cuadrada, igual a 0. ¿Ok? Basado en esto, pues se realiza un cambio donde tenemos que a es igual a menos 2a, b es igual a menos 2b y c es igual a más b menos r al cuadrado para poder sustituir en nuestra ecuación y tener x cuadrada más y cuadrada más ax más by más c igual a 0. ¿Ok? La cual se conoce como la ecuación general de la circunferencia. En este caso, el centro está dado por lo que es menos a entre 2, coma menos b entre 2. Y el radio satisface a lo que es a entre 2 al cuadrado más b entre 2 al cuadrado menos c, lo que es igual a cuadrada más b cuadrada menos c. ¿Ok? Dice, es importante notar que la ecuación x cuadrada más y cuadrada más ax más by más c es igual a 0. Debe satisfacer lo siguiente para que describa una circunferencia. Se cumple la desigualdad de que a entre 2 al cuadrado más b entre 2 al cuadrado menos c es menor que 0. No hay ningún término xy, es decir, x y y no se multiplican. 3x cuadrada y y cuadrada tienen coeficiente 1. ¿Ok? Luego tenemos forma ordinaria con centro en el origen y fuera de él. ¿Ok? Si h igual a k igual a 0, es decir, cuando el centro de la circunferencia está en el origen de coordenadas, al sustituir en 1, se obtiene la ecuación ordinaria, que es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. ¿Ok? Esta ecuación nos indica precisamente que nuestra circunferencia tiene centro en el origen. O sea, hace que su centro son las coordenadas 0,0. ¿Ok? Y se le conoce como ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego dice, escribe la ecuación de la circunferencia que tiene por centro el origen y pasa por el punto A 6,8. ¿Ok? Nos dice, se conocen las coordenadas del centro, pero no el radio. Por lo tanto, de la ecuación 1A, tenemos X, tenemos Y, pero no tenemos radio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Reemplazamos X y Y, que es 6 y 8, y tenemos que 6 al cuadrado es 36, más menos 8 al cuadrado es 64, igual a r cuadrada. Entonces, tenemos que 36 más 64 es igual a 100. Entonces, 100 es igual a radio al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. Y entonces, sacando la raíz cuadrada o despejando ese cuadrado como tal, sacando la raíz cuadrada, sacando raíz cuadrada del primer término y obviamente raíz cuadrada del segundo término, obtenemos que el radio es igual a 10. ¿Ok?
Por lo tanto, nuestra ecuación quedaría como x cuadrada más y cuadrada igual a 10 al cuadrado, que es nuestro radio, o nos queda como x cuadrada más y cuadrada igual a 100. Y este igual a 100 es porque este 10 al final lo elevamos al cuadrado. Uy, ahí está. ¿Ok? Muy bien. Ahora me dice mi ejemplo B. Dice x cuadrada más y cuadrada igual a 9. Al comparar esta ecuación con la de la circunferencia, tenemos que r cuadrada es 9. Por consiguiente, la raíz de 9 es 3. Y como precisamente sus coordenadas son con centro en el origen, debido a la forma de la ecuación, aquí nos indica, esta ecuación nos va a indicar que nuestra coordenada como tal del centro es 0,0 y su radio es 3. Para nosotros poder graficar, usamos precisamente el valor del radio, y ese es el que vamos a utilizar para nuestra gráfica. Nos vamos a recorrer los 3 lugares hacia la derecha, obviamente hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Ya que como es una circunferencia, ubicándonos en todos los cuadrantes, pues entonces debe de haber la misma distancia entre el centro y cualquiera de sus extremos. ¿Ok? Muy bien. Luego dice, el ejemplo C. 4x cuadrada más 4y cuadrada igual a 9. ¿Ok? Para encontrar el valor del radio, dividimos la ecuación entre 4. De tal manera que las variables, o sea, las x y las y, tengan un coeficiente de 1. Entonces, al momento de dividir entre 4, me queda lo que es 4x cuadrada más 4y cuadrada igual a 9. Todo eso sobre 4. Y entonces 4 entre 4 es 1. 4 entre 4 es 1. Aquí ya tenemos solas x y y cuadrada. Y sería 9 entre 4. ¿Ok? Entonces, al tener nosotros 9 entre 4, el 4 aquí, 9 entre 4, pues con esto sabemos que el radio al cuadrado es igual a 9 entre 4. Por ende, su radio es de 3 medios. Y pues las coordenadas de lo que es el centro, pues es 0,0. Entonces tenemos 0,0 y tenemos pues 3 medios. Sacamos el resultado de esa división como tal, que es de 1,5. Entonces se recorre 1,5 hacia la izquierda, 1,5 hacia la derecha, 1,5 hacia arriba, 1,5 hacia abajo. Recordemos que pues la distancia o el radio que hay es la misma distancia que hay desde cualquier punto de mi circunferencia hacia el centro. ¿Ok? Y tenemos pues nuestra segunda actividad, ¿no? Nos dice, encuentra la ecuación de la circunferencia con centro en el origen. A, si el radio es igual a 5. B, si el radio es igual a raíz de 2. C, si el radio es igual a 8. D, si el radio es igual a 4. E, si el radio es igual a 1.
F, si el diámetro es igual a 6. G, si pasa por el punto 0,9. H, si su diámetro une los puntos 0,3 y menos 3,0. Y el radio, pues, raíz de 7. ¿Ok? Y el ejercicio 2, calcula el área y el perímetro de la circunferencia, cuyas ecuaciones pues son x cuadrada más y cuadrada igual a 144, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, vamos a realizar lo que va a ser el inciso A de nuestro primer ejercicio o de nuestra primera actividad. ¿Ok? Y está. Veamos. Está. Ok. Dice, encuentra las ecuación de la circunferencia con centro en el origen de... Ay, a ver. De primero A, su radio, o si el radio es igual a 5. ¿Ok? Sabemos que la ecuación de la circunferencia con centro en el origen me dice que es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Por ende, pues sustituimos el valor únicamente y puede ser x cuadrada más y cuadrada igual a 5 al cuadrado, o en su defecto x cuadrada más y cuadrada igual a 25. ¿Ok? Como el radio es 5, entonces reemplazamos el radio o la r por el 5, que es lo que tenemos aquí, y lo podemos tener sin necesidad de hacer el cuadrado, o también lo podemos tener con el cuadrado aplicado o elevado. ¿Ok? De cualquiera de las dos formas. Esto es para el apartado o el inciso A. ¿De acuerdo? No sé, espero que no se tenga alguna duda. Simplemente es que identifiquemos como tal de nuestro problema el elemento, ¿no? Si nosotros quisiéramos graficar esta parte, pues como el radio es 5 y el centro queda en el origen, vamos a suponer que está derechito. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Tendríamos que ubicarnos en el punto máximo, en este caso en el punto 5, y ya después trazar nuestra circunferencia como tal, suponiendo que está pues del modo que debe de estar, ¿no? Ya que pues no tengo compás, pero es más o menos un ejemplo del cómo se tendría que graficar teniendo esta parte, ¿ok? Yo pienso y espero que con esta demostración se les haga sencillo poder resolver los ejercicios de dicha actividad. Muy bien. Ay, ¿qué pasó aquí? Ya. Continuamos. Dice, forma general. La ecuación cartesiana de la circunferencia, cuando el centro es un punto cualquiera del plano, se denomina forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia, o también es conocida como ecuación canónica, lo que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Ok? Esta pues se puede desarrollar para obtener la forma general de la ecuación de la circunferencia, la que es, pues, elevamos x menos h al cuadrado, que tenemos x cuadrada, menos 2xh más h cuadrada, más y al cuadrado menos 2yk más k al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Ok? Y obviamente, al igual que el anterior, pues ordenamos primero cuadrados, luego x, luego y, y luego pues los términos cuadráticos. ¿Ok? Y hacemos una sustitución en la cual tenemos que d es igual a menos 2h, es igual a menos 2k y f es igual a h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrado. Y se reescribe la ecuación como x cuadrada más y cuadrada más dx más y más f. Todo eso igualado a 0. ¿Ok? Dice, ejemplo, expresa la ecuación de la circunferencia en sus dos formas, tanto ordinaria como general, si el centro es c menos 3,5 y su radio es 8. ¿Ok? Si se sustituye esta información en la ecuación ordinaria de la circunferencia, tendremos que x más 3, que es el punto, ¿y por qué más? Porque esto es menos, y es menos 3, al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 8 al cuadrado. ¿Ok? O también x más 3
al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 64. Si se desarrollan los binomios, lo tenemos de esta manera. Pero igual vamos a explicarlo de manera manual para que nos quede un poquito más claro. Un momentito. Muy bien. Dice, expresar la ecuación de la circunferencia en sus dos formas, tanto ordinaria como general, si el centro está en las coordenadas -3,5 y su radio es de 8. ¿Ok? Tenemos que nuestra forma ordinaria se representa como x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado va a ser igual a radio al cuadrado. ¿Ok? Sustituyendo valores, sabemos que h y k es nuestro centro, entonces tendríamos x menos 3 al cuadrado más y menos 5
al cuadrado igual a 8 al cuadrado. ¿Ok? En este sentido, ahora tenemos menos por menos, es un más, y tendríamos x más 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 8 al cuadrado. ¿Ok? Si se dan cuenta, simplemente estoy sustituyendo valores. Ahora lo puedo dejar así o puedo elevar el radio al cuadrado para tener x más 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 64. ¿De acuerdo? Cualquiera de estas dos formas, pues es la forma ordinaria. ¿De acuerdo? Cualquiera de esas dos formas, tener x más 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 8 cuadrada o en su defecto igual a 64 es la forma ordinaria. ¿Ok? Ahora, la cuestión de la forma general, pues tenemos que hacer nuestras elevaciones o nuestros binomios. ¿Ok? Vamos a explicar paso a paso. Voy a borrar esta parte para explicar cómo sería paso a paso. Voy a dejar esta ecuación acá arriba. Voy a borrar lo demás para que nos quede un poco más claro. Muy bien, voy a anotar la forma ordinaria de la ecuación, el cómo nos quedó, para de ahí sacar la forma general. En la forma ordinaria me quedó como x más 3 al cuadrado más y menos 5 al cuadrado igual a 64. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a desarrollar los binomios. ¿Ok? Esto de x más 3 al cuadrado es lo mismo que si tuviéramos x más 3 por x más 3 y lo mismo ocurre con el y más y menos 5 por y menos 5 igual a 64. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre en estas cuestiones de aplicar o realizar el binomio? X con X se multiplica y también X se multiplica por el 3. Y lo mismo ocurre con el 3. Se multiplica por X y se multiplica por 3. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con Y. Y va a multiplicar a la otra y al 5. Y el 5 va a multiplicar a y al 5. ¿Ok? Basado en eso tenemos que X por X cuadrada más X por 3, 3X más 3 por X, 3X más 3 por 3, 9. Tengo ya la primera parte. ¿Ok? Más Y por Y cuadrada. ¿Ok? Menos Y por menos 5, 5Y. Menos 5 por Y, menos 5Y. Menos 5 por menos 5 igual a más
25 igual a 64. ¿Ok? Si nos damos cuenta, ya desarrollamos lo que es nuestro binomio. ¿Ok? Ahora, pues, hacemos reducción de términos semejantes. ¿Dónde nos quedaría x cuadrada más 3 más 3, 6x más 9 más y cuadrada, 5 y 5 son 10, menos 10y más 25 igual a 64. ¿Ok? Recordemos que la forma general me pide que toda mi ecuación se iguale a 0. Por lo tanto, voy a tener que este 64 dejarlo antes del igual. Y si está positivo, cuando cambia a negativo. Reescribiendo entonces la ecuación, me quedaría como x cuadrada más 6x más 9 más y cuadrada menos 10y más 25 menos 64 igual a 0. ¿Ok? Hasta aquí lo que estoy haciendo es igualar a 0. Ahora, ¿qué hago? Voy a acomodar como debe de quedar mi ecuación general y de una vez voy a resolver aritméticamente. Entonces, primero van los cuadrados. X cuadrada más y cuadrada. Luego van los términos que acompañan a la x, más 6x, luego va y, menos 10y, y luego va lo que va a ser nuestra c, que es el resultado de la operación de aquellos términos que no tienen ninguna x o ninguna y. Entonces sería 9 más 25 es igual a 34. Menos 64 sería menos 30, en este caso, igual a 0. ¿Ok? Entonces, ya vimos de nuestro ejemplo que nuestra primer forma es la forma ordinaria y nuestra segunda forma es la forma general. ¿Ok? Espero que con la explicación ya un poquito más desglosada del ejemplo puedan resolver la actividad de dicho tema. Muy bien, continuamos. Y tenemos ecuación de la circunferencia,
que pasa por 3 puntos. ¿Ok? Dice, la ecuación general de una circunferencia que es representada como x cuadrada más y cuadrada más ax más by, en este caso, más c igual a 0, tiene 3 parámetros a determinar, que es a, b y c. Por lo tanto, se sabe que si se tiene un sistema de 3 ecuaciones, se podrán determinar los 3 parámetros. Así pues, los 3 puntos dados que sabemos que son de la circunferencia, los debemos sustituir en la ecuación general. Y de eso resultarán 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Ok? Dice, encuentra la circunferencia que pasa por los puntos 1, 0, menos 1, 0 y 0, 1. ¿Ok? Dice, la ecuación de la circunferencia en su forma general, que es la que tenemos como x cuadrada más y cuadrada más 2ax más 2ay más c es igual a 0. Utilizando las coordenadas de los puntos dados, podemos formar estas 3 ecuaciones. ¿Ok? Cuando es 1, menos 1 y 1. ¿Ok? Dice, podemos sustraer la ecuación 2 de la ecuación 1 para obtener 4a igual a 0. Esto significa que a es igual a 0. Al reemplazar el valor de a igual a 0 en la ecuación 1, obtenemos que c es igual a menos 1. Y finalmente, si es que debemos reemplazar el valor de c igual a menos 1 en la ecuación 3, tenemos que b es igual a 0. ¿Ok? Si es que sustituimos los valores de a, b y c en la ecuación general, tenemos que x cuadrada más y cuadrada más 2ax más 2ay es igual a c. Yes. Luego x cuadrada más y cuadrada más 2 por 0x más 2 0y más menos 1 igual a 0. X cuadrada más y cuadrada menos 1 igual a 0. Y x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. ¿Ok? Un momento. Suena un poquito confuso cuando tenemos valores de 0, 1 o menos 0, ¿no? Como tal. Entonces, es cuestión de analizar un poquito más a detalle esta parte. ¿Por qué? Porque pues vemos que se obtienen 3 ecuaciones. ¿Ok? Vemos que se tienen 3 ecuaciones. Entonces lo importante es, primeramente, sustituir cada coordenada en su ecuación, ¿no? Diferente, como tal, porque sabemos que son 3 puntos diferentes. Y en base a eso, una vez que se obtenga la ecuación, pues tendríamos que resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Donde tendríamos que restar la ecuación 1 menos la ecuación 2, luego sustituir el resultado en la ecuación 1 como tal y en la ecuación 3, luego resolver esas ecuaciones para poder sustituir y obtener A y B.
y poder sacar los valores de D para obtener los coeficientes. ¿Ok? Y en base a eso obtener la ecuación general de la circunferencia y obviamente pues obtener la ecuación ordinaria o la ecuación estándar. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez analizada toda esta unidad, 67, 89. Ok. Tenemos nuestra actividad, nuestro demuestra lo aprendido como tal y nuestro texto para reflexionar. ¿Ok? Dice, la circunferencia, esa figura geométrica que nos cautiva con su perfección y simetría, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza cíclica y armoniosa del universo. ¿Ok? En su forma infinitamente redonda, encontramos un recordatorio de la continuidad y la eternidad que se mantiene, que se manifiestan en nuestras vidas y en el cosmos. Al observar una circunferencia, podemos contemplar la idea de unidad y totalidad que trasciende los límites del tiempo y el espacio. Cada punto en su perímetro equidistante del centro nos recuerda la interconexión de todas las cosas del universo y de cómo está todo intrínsecamente relacionado. La circunferencia también nos desafía a encontrar el equilibrio y la armonía en nuestras vidas, recordándonos que al igual que sus líneas suaves y curvas, nuestras experiencias pueden ser fluidas y continuas. Nos anima a abrazar los ciclos de la vida con sus comienzos y finales, reconociendo que cada vuelta completa representa una oportunidad para crecer y aprender, evolucionar. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que hemos analizado? Pues en esta unidad que a pesar de ser breve, ¿no? Es bastante amplia o vasta en cuestión de conocimiento. Bueno, en primera instancia, vamos a regresarnos a la portada de la unidad. Aquí está, ¿no? Pues la circunferencia es una de las figuras más fundamentales y universales en la geometría, tanto en la geometría euclidiana como en la geometría analítica. Y pues desde tiempos antiguos ha sido símbolo de perfección, armonía, simetría y ciclicidad. ¿Ok? Entonces, bueno, una circunferencia, como bien lo estuvimos analizando, ¿no? Es el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan a un punto fijo llamado centro. ¿Ok? Este punto fijo que se llama centro y la distancia constante desde el centro hasta cualquier punto se le llama circunferencia. ¿Ok? Visualmente, ¿no? Si fijas una cuerda a un clavo, el clavo es el centro, y giras un lápiz alrededor manteniendo tensa la cuerda, pues está trazando una circunferencia, ¿no? De igual manera, pues tenemos diferentes elementos de la circunferencia, lo que es el centro, que es el punto fijo donde equidistan todos los puntos de la circunferencia, el radio, que es la distancia que existe
que es la distancia que existe entre el centro y algún punto de la circunferencia, el diámetro, que pasa, o sea, atraviesa el centro y une dos puntos. Vamos a poner aquí punto 1, punto 2, ¿no? Entonces, este es el doble del radio, lo que podemos ver como que la distancia es igual a 2 veces el radio, ¿ok? Tenemos lo que es también la cuerda que une dos puntos de la circunferencia, el arco, que es el perímetro comprendido entre dos puntos, ¿no? Perímetro o longitud, que es la distancia que hay alrededor de la circunferencia, y pues el área, ¿no? Que es la superficie encerrada de la circunferencia, ¿no? Recordemos que una cosa es el círculo y otra cosa es la circunferencia, ¿ok? Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando nos adentramos en la cuestión de la geometría analítica, el estudio de la circunferencia se realiza mediante, pues, ecuaciones en el plano cartesiano, ¿no? Y pues hay varias formas de expresar estas ecuaciones y cada una va a depender precisamente de la información que se tenga, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la ecuación de la recta, ¿no? Digo, la ecuación de la recta. La ecuación de la circunferencia ordinaria con centro en el origen, como tal, que tenemos que es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, donde el centro, pues es la coordenada 0,0 y el radio, pues es la distancia que hay, ¿no? Y eso pues se obtiene basado en la fórmula de la distancia entre puntos, la cual me dice que es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Ok? En este caso, si el centro está en el origen 0,0 y el punto x y y pertenecen a la circunferencia, entonces sería x menos 0 más, digo al cuadrado, más y menos 0, pues al cuadrado, que es igual a el radio, ¿no? O sería también tener x cuadrada, bueno, la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada igual al radio. O si elevamos todo al cuadrado, pues entonces sería x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, ¿no? Y pues, por ejemplo, si el radio es de 5, entonces mi ecuación me queda como x cuadrada más y cuadrada igual a 5. Esto es cuando precisamente el centro está en el origen. Cuando el centro está fuera del origen, la ecuación se representa pues de otra manera, ¿no? Que es precisamente esta ecuación, donde tenemos que x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrada. En este sentido, h y k pasan a ser el centro de la circunferencia, ¿ok? Y el radio, pues, la distancia que va a existir entre ese centro y alguno de los puntos, ¿ok? Obviamente, pues, usando la cuestión de la fórmula de la distancia, pues tenemos que es la raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio. Y si elevamos todo eso al cuadrado, me queda como x menos h cuadrada más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Ok? Esta pues es la forma más común para describir circunferencias en el plano cuando se conoce el centro y el radio, ¿no? Por ejemplo, una circunferencia que tenga un centro en 3,2 y un radio de 4, pues tendríamos que reescribir nuestra fórmula y nos quedaría con x menos 3, en este caso que es el centro, al cuadrado, más y
menos menos 2. Vamos a verlo de una manera más visual, ¿no? Más textual para que nos quede claro. Nuevamente. Digo, estamos haciendo un repaso de nuestra unidad. Muy bien, entonces si por ejemplo nosotros tuviéramos una circunferencia con centro en 3,2 y un radio de 4, pues sabemos precisamente que mi fórmula me quedaría como x, vamos a ponerlo como menos 2, x menos 3, que es parte de nuestro centro, al cuadrado, más y menos menos 2 al cuadrado igual a 4 al cuadrado. Continuando desglosando, sería x menos 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 16. Y esa sería nuestra forma, pues, ordinaria, ¿no? Como tal. Ahora, como esta es nuestra forma ordinaria, ¿cómo obtenemos de esa forma ordinaria? Pues nuestra forma general. ¿Cómo la obtendríamos? Bueno, pues sabemos que tenemos que hacer nuestros cuadrados. Y tendríamos x menos 3 por x menos 3 más y más 2 por y más 2 igual a 16. ¿Ok? Y después, recordemos que es x por menos 3, menos 3 por x y menos 3 por menos 3. Y del otro lado, y por y por 2. Y al igual, 2 por y 2 por 2. Entonces tenemos x por x cuadrada, x por menos 3, menos 3x, menos 3 por x, menos 3x, más 9. ¿Ok? Lo mismo con la siguiente. Y por y cuadrada, más y por 2, 2y, más 2 por 2y, más 2 por 2, 4 igual a 16. Y recordemos que nuestra forma general nos pide que todo esté igual a 0. Entonces hacemos reducción de términos semejantes, igualamos a 0. Si este 16 está sumando, pasa del otro lado, restando. ¿Ok? Y de una vez vamos a acomodar en el orden en que debe de ir, que son primero los cuadrados, x cuadrada más y cuadrada, luego las x, menos 3x sería menos 6x, luego las y, 2 más 2 más 4y, y luego nuestra operación algebraica, 9 más 4 nos da un total de 13, menos 16 sería un total de menos 3 igual a 0. ¿Ok?
Entonces, la circunferencia que tiene un centro en 3, menos 2 y tiene un radio de 4, su forma ordinaria sería x menos 3 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual a 16. Y su forma general nos quedaría como x cuadrada más y cuadrada menos 6x más 4y menos 3 igual a 0. ¿Ok? Entonces, pues debemos de analizar esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? ¿Cuáles son los campos, ¿no? O las aplicaciones que pudiera tener la circunferencia en diferentes, pues, ramas, ¿no? En matemáticas sabemos que está en la parte de geometría, ¿no? Trigonometría o también en la cuestión de geometría analítica. En las cuestiones de física, como lo estuvimos analizando en el texto, pues movimiento circular, órbitas planetarias, ¿no? Representación de propagaciones de ondas, ¿no? Representación circular del movimiento armónico en física. En la cuestión de ingeniería, pues en la cuestión del diseño mecánico, ¿no? En la cuestión de diseño de ruedas, diseño de engranajes, ¿no? En la cuestión de la arquitectura, pues en estructuras curvas. En la parte, por ejemplo, de informática o de programación, ¿no? En lo que son los dibujos por coordenadas, ¿no? Las simulaciones por trayectorias, ¿ok? Ahora bien, pues más allá de las matemáticas como tal, ¿no? Pues la circunferencia es un símbolo poderoso en muchas culturas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que nos representa unidad, totalidad, infinito, ¿no? En la cuestión filosófica, pues representa el eterno retorno y la totalidad del ser, ¿no? En cuestiones ya un poco más religiosas, ¿no? Las aureolas, los mandalas, los círculos cósmicos, ¿ok? Entonces, pues la circunferencia no es solo una figura geométrica, sino también, pues, poderosa en múltiples áreas del conocimiento, ¿no? Su estudio, pues, permite desarrollar habilidades algebraicas, permite desarrollar comprensión espacial y, pues, tener la capacidad para modelar fenómenos, reales, ¿no? Desde los trazos de Euclides hasta los modelos de la física moderna, pues la circunferencia sigue siendo pues digamos que un icono eterno, ¿no? Eh, la cuestión de la belleza matemática y la conexión entre la parte abstracta, ¿no? Y la parte de la realidad, ¿va? Muy bien. Con esta parte y con esta pequeña retroalimentación que acabamos de realizar en cuestión de la unidad número 3 de circunferencia, damos por cerrada dicha unidad y vamos a proceder ahora con lo que será la cuestión de la parábola, ¿va? Y tenemos unidad número 4, que es parábola. Dice, propone soluciones creativas mediante el análisis de la parábola y sus elementos, aplicándola a situaciones cotidianas de su entorno. ¿Ok? Entonces, veamos. Dice, iniciar y reflexionar. La parábola, esa curva matemática que nos lleva a un viaje de maravilla y asombro, es mucho más que una simple figura geométrica.
desde tiempos antiguos, ha fascinado a matemáticos, filósofos y artistas por igual, con su elegancia y su capacidad para capturar la esencia de la belleza en el universo. Al contemplar la parábola, nos encontramos inmersos en un mundo de simetría y proporción que trasciende los límites del espacio y el tiempo. Su forma única nos invita a reflexionar sobre la interconexión entre la matemática, la naturaleza y el arte, recordándonos que la belleza se encuentra en todas partes, desde el vuelo de un pájaro hasta el arco de un puente. La parábola nos desafía a explorar nuevas perspectivas y a construir la armonía y el equilibrio en el cosmos que habitamos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a analizar y a revisar, pues, el lugar geométrico que tiene la parábola. ¿De acuerdo? Dice, una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. ¿Ok? Por lo tanto, cualquier punto de una parábola está a la misma distancia de su foco y de su directriz. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Tenemos definición, elementos y trazado de la parábola. Tenemos primero foco. ¿Ok? El foco es un punto fijo del interior de la parábola. Del interior. Esta es nuestra parábola. ¿Ok? La distancia de cualquier punto de la parábola al foco es igual a la distancia de ese mismo punto hacia la directriz, ¿ok? Hacia la directriz de la parábola. Directriz es una recta fija externa a la parábola. Un punto de la parábola tiene la misma distancia a la directriz que al foco, ¿ok? Dice, parámetro es la distancia desde el foco hasta la directriz. Radio vector es el segmento que une un punto de la parábola con el foco. Su valor coincide con la distancia del punto hacia la directriz. Eje es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco y es el eje de simetría de la parábola. ¿Ok? En la gráfica que podemos ver aquí arriba, no sé por qué dice abajo, corresponde al eje de las ordenadas Y, que también se dice que es el eje focal. Vértice es el punto de intersección entre la parábola y su eje, y la distancia focal es la distancia entre el foco y el vértice, o entre la directriz y el vértice, y su valor siempre es igual a P entre 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una parábola? Bueno, una parábola es una de las secciones cónicas que aparece cuando un plano corta a un cono de forma paralela a una generatriz del cono. Sin embargo, pues en la cuestión de geometría analítica, la parábola se estudia desde una perspectiva un poco más funcional y geométrica, ¿no? Y pues nos dice que la parábola es el conjunto o un lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan a un punto fijo. Este punto fijo conocemos como foco y de una recta que se le llama directriz. ¿Ok? Este término pues es clave, ¿no? En la cuestión de un lugar geométrico, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues en matemáticas un lugar geométrico es el conjunto de todos los puntos que cumplen con una propiedad en específico, ¿no? En el caso de la parábola, pues la propiedad que define el lugar geométrico es la igualdad de distancias que existen entre un punto cualquiera, entre el foco y la directriz, ¿no? Es decir, que la distancia del punto P, ¿no? Al foco va a ser igual a la distancia que hay entre ese punto y la directriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos un clavo. Ese clavo va a ser nuestro foco, ¿no?
y una cuerda que está tensada a una regla. Si con un lápiz mantenemos la cuerda tensa tocando a ambos a la vez y se mueve ese lápiz manteniendo su tensión, pues se estará dibujando una parábola. ¿Ok? Entonces, en base a eso, bueno, vimos que el foco es el punto fijo interior de la parábola. Todos los puntos en la parábola están a igual distancia del foco y obviamente de la directriz. Y el foco está alineado sobre el eje de simetría de la parábola, ya se hace en X o ya se hace en Y, ¿ok? En una parábola, por ejemplo, abierta hacia arriba o hacia abajo, el foco pues va a estar arriba o abajo del vértice, ¿ok? La directriz pues es una recta fija al exterior de la parábola. Todos los puntos de la parábola están a igual distancia de esta recta e igual distancia del foco. Y es perpendicular, ¿no? Al eje de la parábola. ¿Ok? Eh, Aquí es importante comprender que el foco y la directriz no están en la parábola, pero pues sí determinan su forma, ¿no? En la parte del vértice, pues es el punto de la parábola que está más cercano al foco. Y este se encuentra pues a la mitad del foco y la directriz, ¿no? Es el valor medio que hay entre esos dos elementos. Y es un punto donde la parábola cambia, ¿no? Ya se hace mínimo o máximo si la parábola es vertical, por ejemplo, ¿no? El eje de la parábola, pues es la línea recta que pasa por el foco y el vértice, ¿no? Y pues esta es perpendicular a la directriz, ¿no? Es el eje de simetría que tiene la parábola. Y si la parábola es vertical, pues este es el eje Y. Y si es horizontal, pues es el eje X, ¿no? Tenemos ahora el parámetro. Y el parámetro, pues es la distancia total entre el foco y la directriz. Esta es una medida fundamental, pues determina lo abierto que puede estar la parábola. Y pues también se va a usar para determinar la ecuación de la parábola, ¿no? En cuestiones o en términos de vértice, pues la distancia del vértice al foco lo tenemos como P entre 2. Y pues la distancia que existe del vértice a la directriz, pues es la misma, P entre 2. ¿Ok? De igual manera, tenemos la cuestión de la distancia focal. Esta pues es simplemente P entre 2, ¿no? Como tal. Mm. Y pues representa la distancia del vértice al foco de la directriz, ¿no? De igual manera, el radio vector, pues es el segmento que une un punto cualquiera de la parábola con el foco. Por definición, pues su longitud es igual a la distancia del mismo punto hacia la directriz, ¿no? Y pues esto es la esencia de la definición del lugar geométrico, ¿no? Para cada punto de la parábola, el radio vector y la distancia, pues son iguales, ¿no?
Podemos tener parábolas verticales, aquellas que pueden abrir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Como tal. Podemos tener parábolas horizontales que abran hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ok? Ahora, ¿por qué, por qué es que se ve así, ¿no? Una parábola, ¿no? Piensa que cada punto siente, entre comillas, ¿no? Tanto al foco como a la directriz, ¿no? El punto se posiciona justo donde puede tocar al mismo tiempo una cuerda que va desde el foco y una perpendicular hacia la directriz. Y esto pues genera una curva, ¿no? Que es perfectamente pues simétrica, ¿no? La parábola pues no es solamente una curva elegante y simétrica, es una pues figura clave en la geometría analítica con aplicaciones pues que son directas en la ciencia y la tecnología, ¿no? Conocer su definición, así como su lugar geométrico, pues es esencial para dominar no solo su representación algebraica, sino también su uso práctico y profesional, ¿no? Entonces, pues podemos imaginar, por ejemplo, ¿no? Que estamos parados en un campo de fútbol. Frente a nosotros hay una estaca, ¿no? Clavada en el suelo y pues vamos a considerar esa estaca como un foco, ¿no? Detrás de nosotros hay una línea recta dibujada en el suelo. Esta línea recta pues vamos a considerar que es la directriz. Y pues ahora, pues vas caminando buscando un lugar donde estés exactamente a la misma distancia, tanto de la estaca y de la línea, ¿ok? eh, todos los puntos que cumplen esa cuestión de esa distancia, pues es lo que forma la parábola, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, la parábola es la curva que se forma en el lugar geométrico de todos los puntos a una misma distancia. No, no se nos olvide esta parte como tal. Y pues las aplicaciones que pueda tener, pues en la cuestión de la óptica, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de antenas, en cuestión de reflectores, ¿no? En física, la trayectoria de un proyectil. En arquitectura, pues podemos tener puentes y estructuras de forma parabólica, ¿no? Y en matemáticas, pues la cuestión de las gráficas de las funciones cuadráticas, ¿ok? Bueno, vamos a dar una breve lectura a la ecuación y la siguiente sesión, pues ya lo explicaremos de una manera un poco más gráfica para que sea un poco más entendible, ¿no? Y tenemos ecuación ordinaria de parábolas verticales y horizontales con vértice en y fuera del origen, ¿no? Las parábolas con vértices fuera del origen, la forma ordinaria de sus ecuaciones puede variar dependiendo de si la parábola es vertical o horizontal. Si la parábola tiene su vértice en H, K, y es vertical, su ecuación ordinaria se puede expresar como x menos h al cuadrado va a ser igual a 4p por y menos k, donde p es la distancia entre el vértice y el foco de la parábola. Esta forma de ecuación revela que la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del lugar de p.
y su vértice representa el punto más bajo o más alto de la curva. Además, el eje de simetría de la parábola, pues es una línea vertical que pasa por el vértice. Ahorita suena un poquito confuso, ¿no? Esa parte, de una manera teórica, ¿no? Sin embargo, como lo mencionaba, en la siguiente sesión vamos a verlo ya un poquito más visual, ¿no? Como tal, un poquito más visual, un poquito más gráfico, ¿no? Más en cuestión matemática para que lo comprendamos un poco más a detalle, ¿no? En la parte de la parábola horizontal, nos dice, por otro lado, si la parábola tiene su vértice en HK y es horizontal, su ecuación ordinaria se puede expresar como y menos k igual a 4p por x menos h, donde nuevamente pues el valor de p es la distancia entre el vértice y el foco de la parábola. En esta forma de ecuación pues la parábola se abre ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del valor del p, y su vértice representa el punto más a la izquierda o más a la derecha de la curva, ¿no? Y el eje de simetría o el eje que divide la parábola en dos partes exactamente iguales, en este caso, pues es la línea horizontal que pasa por el vértice, ¿ok? Y tenemos dos ejemplos de parábola, parábola vertical, parábola horizontal, ¿no? Dice, en todos los casos, la estructura de la ecuación de la parábola tiene las siguientes características. Existe solamente una variable al cuadrado, ya se hace x cuadrada o ya se hace y cuadrada, y otra lineal. El coeficiente de la variable lineal, 4p, el coeficiente de ahí pues es el 4. Representa la proporción del lado recto con respecto a la distancia focal. Debemos recordar que la distancia focal es la distancia entre el foco y el vértice, ¿ok? Pero además de lo anterior, desde el punto de vista de las estructuras algebraicas, la ecuación de la parábola es una ecuación de segundo grado, que puede expresarse en la forma general de ecuaciones de este tipo, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya para concluir esta parte, tenemos que, pues, cuando una parábola tiene su vértice en el punto HK y esta abre hacia arriba o hacia abajo, pues se le llama parábola vertical, ¿no? Y si P es mayor a lo que es cero en ese tipo de parábolas, pues la parábola abre hacia arriba. Si P es menor a cero, pues la parábola abre hacia abajo, ¿ok? En este caso, pues el eje de simetría es una línea vertical que va a pasar por el vértice y el vértice pues va a ser el punto más bajo o más alto de la parábola. En el caso de una parábola horizontal, si ésta se abre ya sea hacia la izquierda o a la derecha, tenemos que analizar si P es mayor que cero, la parábola se abre a la derecha, y si es menor que cero, pues se abre hacia la izquierda, ¿ok? El eje de simetría, pues es una línea horizontal y el vértice, pues es el punto más a la izquierda o más a la derecha de la parábola, ¿ok? En ambas formas, P, pues es la distancia que existe entre el vértice y el foco, y pues este va a determinar la apertura, ¿no? Y la orientación de la curva, ¿ok?
Entonces, bueno, ya para cerrar esta parte, pues la parábola es una curva fundamental en geometría y matemáticas, ¿no? Y pues nos ayuda a comprender su forma, a comprender su simetría y propiedades únicas, ¿no? Los elementos que tiene la parábola, como el vértice, foco, directriz, eje de simetría y parámetro, pues trabajan en conjunto para determinar su orientación y tamaño. Las ecuaciones ordinarias que describen parábolas verticales u horizontales, pues permiten modelar y predecir situaciones reales, ¿no? Desde trayectorias de proyectiles hasta el diseño de antenas y reflejos de luz. Entender pues la parte de la parábola y su comportamiento nos abre la puerta a aplicaciones prácticas en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería, ¿no? Y pues también en la tecnología, demostrando así la importancia que tiene esta curvatura en nuestra vida cotidiana y en el mundo que nos rodea, ¿no? Espero que hasta este momento lo que hemos trabajado en esta sesión haya sido de mucho provecho para ustedes, a diferencia de la sesión anterior que todos estuvo rayando, ¿no? Entre comillas, ahí en el manual, ya pudimos verlo de una forma ya más visual, más explicada a detalle, ¿no? Con apoyo del pizarrón, ¿no? Para que fuera más entendible. Y lo mismo vamos a hacer con esta unidad de la parábola y con la unidad pendiente que nos queda, que es el elipse, ¿no? Espero que todo lo que hayamos visto el día de hoy sea de un buen aprovechamiento para ustedes, ¿no? Y pues damos por concluida la sesión del día de hoy y nos estaremos pues escuchando en nuestra sesión número 3 y última de la asignatura de Matemáticas 3 de Bachillerato ITESCO. Eh, pues damos por concluida la sesión y nos vemos pronto. Hasta luego.